queremos agradecerles a cada uno de ustedes por estar conectados en lo que hemos denominado los encuentros con el vicerrector, por supuesto los encuentros con los decanos. Queremos saber cómo se encuentran cada uno de ustedes el día de hoy, cómo se encuentran sus familias, sus hijos, cómo están laborando en sus casas, y recordarles también un mensaje muy importante. Ya se lavaron las manos hoy, estamos contigo. Saludamos, por supuesto, al señor vicerrector de nuestra sede de Medellín, Juan Camilo Restrepo, a los decanos de la Facultad de Ciencias Humanas Económicas, Miguel Ángel Ruiz, y al profesor Guillermo Vázquez Velázquez, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: ellos van a realizar una pequeña introducción, les van a contar en términos generales cómo avanza nuestra sede y cómo avanzan las facultades, y lo más importante es que ustedes puedan aprovechar este espacio para realizar las preguntas. Entonces, en el chat pueden consignar sus preguntas en tanto se vayan acoplando y enterando más de esta conversación. ¿Listo? Adelante entonces, señor vicerrector, con su presentación inicial. Muchas gracias, Natalia. Un saludo muy especial a los profesores Miguel Ángel y el profesor Guillermo, a los decanos de Ciencias Humanas y Ciencias Agrarias, respectivamente. Un saludo muy especial a todos los profesores y administrativos que nos acompañan en este momento. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir un rato con nosotros inquietudes y preguntas que sabemos que son absolutamente pertinentes y necesarias, como tratar de abordar y resolver hasta donde seamos capaces en este momento. Yo quiero empezar, digamos que no me voy a extender demasiado para poder abrir el escenario para las preguntas. Quiero plantear como una reflexión que hemos venido haciendo. Todas las medidas que hemos tomado en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, desde que inició todo este proceso de la pandemia, y todas las medidas que proyectamos vamos a tomar en los próximos meses o semanas, tienen una premisa fundamental y es la protección a la vida. Ese es el objetivo central. Nosotros tenemos que evaluar muchísimas miradas desde diferentes lados y desde diferentes aspectos, pero quiero plantear eso como un elemento central y es la protección a la vida. Ahorita estaba con los decanos en el Comité de Crisis Nacional, que es todos los jueves de 7 a 9 de la mañana, y allí participan todos los directivos de la Universidad Nacional, y adicionalmente siempre se invita a algunos epidemiólogos expertos, digamos, en lo que nos está pasando, que son asesores permanentes de la Alcaldía de Bogotá, de diferentes alcaldías en la región, digamos, cercana a Bogotá, asesores del presidente de la República en temas que tienen que ver frente a cómo abordar la situación y cómo manejar de una manera absolutamente responsable el tema. Y ellos hablan sin duda alguna de que va a haber un pico epidemiológico muy fuerte que se va a presentar en el mes de agosto. Ese pico epidemiológico se ha venido desplazando. Inicialmente se estableció que sería en mayo. Me disculpan, por favor, la interferencia. El primer pico iba a ser en mayo, luego se postergó para junio, luego para julio, ahora vamos en agosto, y las razones o las explicaciones al respecto es obviamente las medidas que ha venido asumiendo el país con la cuarentena, que lo que hacen es, por supuesto, retrasar, digamos, la aparición de ese pico, pero lo fundamental es que es en efecto entre agosto, digamos, los primeros días y la última semana de agosto donde se presentaría ese pico epidemiológico más fuerte. Coincide, por supuesto, con nuestra intención de iniciar el semestre el 3 de agosto de este año, y por eso, digamos que la circular que salió el día de ayer de la señora rectora, que tiene que ver con una invitación a que fundamentalmente durante el segundo semestre de este año vamos a manejar todo lo que tiene que ver con la docencia de una manera virtual como elemento central. Por supuesto, allí se abre la posibilidad de abrir unos espacios para actividades presenciales, pero digamos que se le va a apuntar fundamentalmente a que todo lo que podamos hacer en la universidad durante este resto de año sea de una manera virtual. Dejo allí por el momento para, por supuesto, abrir la discusión y abrir la respuesta a preguntas. Y de nuevo, Natalia, adelante para darle la palabra a los decanos. Gracias.
Vice, muchas gracias por esa introducción. Hoy ustedes, particularmente a lo largo de todo el día, van a ver una presencia fundamental en medios de la rectora. Ella está atendiendo los medios de comunicación para ampliar la información que les acaba de suministrar el señor vicerrector. Le damos entonces la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, al profesor Miguel Ángel. Profe, cuéntenos cómo va su facultad, cómo les ha ido en estos últimos días. Profe Miguel. Me escuchan, sí. Muy buen día para todos. Buen día para todos. Un saludo al profesor Juan Camilo Restrepo, el vicerrector, al decano de Ciencias Agrarias, el profesor Guillermo, a todos los colegas que sacaron este tiempo para conversar con nosotros, a el personal administrativo de la sede que también nos acompaña, al personal de apoyo, los contratistas, especialmente a los profesores que forman parte del equipo directivo de la facultad, que también están presentes en esta reunión. Lo primero, pues, es como recordar que esto no han sido tiempos fáciles. Ha exigido un esfuerzo enorme por adaptarnos, por cambiar las rutinas. No solo es un cambio en las maneras de trabajar, pues acostumbramos a decir que es el paso o la transformación al trabajo remoto, pero eso significa muchas cosas porque es una transformación de nuestros hábitos de vida, de nuestras relaciones, de nuestras formas de comunicarnos. Es un tiempo, también ha sido difícil por las maneras como hay que sortear los requerimientos propios de la gestión de la vida académica. Entonces menciono todo esto porque todo el personal administrativo, el personal de apoyo, los contratistas, los directores de área curriculares, los directores de departamentos, los vicedecanos, han tenido, digamos que, desarrollar nuevas maneras de hacer las cosas, de responder a las necesidades, y con las dificultades que representa el no tratar las dificultades de manera personal, en reuniones presenciales. Entonces, todo esto ha requerido un esfuerzo muy grande, y lo menciono porque yo quiero, pues, acá también reconocer públicamente ese esfuerzo de todo el personal de la universidad, y que gracias a ese trabajo cotidiano, que no siempre es tan visible, pues, o no siempre es como tan, digamos, no tiene como tanta notoriedad, pero gracias a ese ejercicio y a ese trabajo cotidiano de todos nosotros, la universidad sigue abierta, la universidad sigue funcionando, seguimos respondiendo a las necesidades y demandas de los estudiantes, que son la razón de ser de la universidad. Y cada vez deseamos todos de que podamos desarrollar unos modos más ágiles de comunicación para que el impacto, sobre todo en el cumplimiento de los objetivos nuestros, digamos, no sea tan dañino. Pero en general hay un balance positivo. Yo les quiero, pues, comentar que gracias al esfuerzo colectivo, la facultad pudo programar el semestre para los estudiantes admitidos, que era una preocupación muy grande, y seguramente hubiera sido una frustración muy alta el hecho de que estudiantes que habían sido admitidos a la universidad no hubieran podido ingresar, pero gracias a ese trabajo cotidiano colectivo, los estudiantes están desarrollando sus actividades. También la facultad hizo un esfuerzo grande por abrir la oportunidad de cursos intersemestrales, para que 17 cursos intersemestrales, un poco para permitir que estudiantes que no solo tuvieran urgencia, sino también un interés muy alto en mantener su proceso de formación, pudieran lograrlo. Y lo mismo con los
cursos de posgrado que pudieron abrirse pues en casi todos nuestros posgrados, cursos virtuales. Y todo esto pues es una señal de esa plasticidad que tenemos los seres humanos de sortear situaciones, de no renunciar a los propósitos y a los objetivos. En este momento la facultad, pues todo el personal administrativo de la muy juicioso, preparando el segundo semestre de 2020. Esperamos que la cobertura sea amplia, esperamos cumplir con o acercarnos a la programación habitual, digamos, de los semestres, pero eso requiere pues como de mucho talento, de mucho tacto para sobre todo para no perder la calidad como en nuestros procesos, que es lo que caracteriza no solo pues la vida y la historia de nuestra facultad, sino también de la sede y de la universidad. Entonces, este saludo pues es para contarles estas cosas muy generales, pero sobre todo para agradecerle a cada uno ese esfuerzo cotidiano que desde muy temprano de la mañana hasta el atardecer, ese esfuerzo que realizan diariamente por no solo pues por cumplir con sus compromisos laborales, sino por mantener esa idea de que esta universidad cada vez es, digamos, más reconocida en sus procesos, no solo por lo que hacen los profesores y por la respuesta que tienen los estudiantes, sino por ese trabajo cotidiano del personal administrativo, que es estratégico para que las cosas puedan marchar bien. Muchísimas gracias. Profe, gracias por esas palabras, por supuesto. Desde nuestra sede también nos unimos a este reconocimiento porque gracias a los profesores, gracias a los empleados administrativos, hemos hecho unos esfuerzos gigantes para sacar adelante los diferentes procesos en la universidad y, por supuesto, para que la universidad, como lo dice, siga viva y siga funcionando. ¿Cierto, vicerrector? Correcto, Natalia, correcto. Creo que es muy importante lo que plantea el profesor Miguel Ángel y, por supuesto, me uno a esas palabras. Creo que tenemos un enorme agradecimiento por toda la comunidad universitaria, obviamente por todo el trabajo de los docentes, el esfuerzo que han hecho para poder culminar el semestre 2019-2, los que han venido trabajando en el 2021 de posgrado y, por supuesto, para los admitidos, la expectativa que se tiene, por supuesto, con el semestre 2022. Así que un agradecimiento enorme para todos los profesores, un agradecimiento muy grande también para todos los administrativos que han estado allí apoyando, trabajando, acompañándonos, como decía el profesor Miguel Ángel, todos los procesos de la institución y un saludo y un reconocimiento también muy importante a todos los estudiantes. Natalia, es que la situación en la que hemos, digamos, avanzado en estos 3 meses anteriores, más de 3 meses, ha sido una situación que por supuesto es absolutamente relevante y pertinente el reconocimiento y el esfuerzo que toda la comunidad universitaria ha hecho y que sin duda eso muestra la enorme capacidad que tiene la Universidad Nacional de repensarse, de abordar, digamos, estos retos de una manera decidida y clara, y allí sin duda el reconocimiento que hay que hacer es a toda la comunidad. Gracias, Natalia. Gracias, vice, por esas palabras para complementar, claro, por supuesto, a los estudiantes que son pues nuestra razón de ser. Bueno, profesor Guillermo, adelante, cuéntenos usted esos asuntos íntimos de la facultad. ¿Cómo van? Buenos días para todos, Natalia, muchas gracias. Buenos días para ti, para el vicerrector, para el decano Miguel Ángel de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Y buenos días para todos los profesores, empleados, de pronto estudiantes, si hay, no sé, de la Facultad de Ciencias Agrarias y también de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Por estos días estamos viviendo un ambiente como de retorno a la normalidad. La semana pasada y esta ya comienzan a abrirse restaurantes, centros comerciales, actividades de todo tipo, ya la ciudad se ve llena de carros y de cosas. Pero todo ese ambiente de retorno a la normalidad, entre comillas, parece ir en contravía de los indicadores de la pandemia. El informe del Instituto Nacional de Salud
presenta un escenario bastante complejo de una infección que puede abarcar a 3 millones, más de 3 millones de colombianos, y el número de fallecidos, una cifra pavorosa de 42.000. Cuando pensamos que apenas llevamos 1.800 fallecidos por el COVID y que para diciembre tendríamos un escenario de 42.000, entonces uno dice, lo que está por venir es muy complicado. Y llevamos 3 meses, justamente la semana entrante cumplimos 3 meses de cuarentena, y cuando uno se pone a pensar en ese escenario, lo que se imagina es que no vamos ni por la mitad. O sea, todavía lo que nos falta en el segundo semestre es un escenario de cuarentena, de encerramiento, de trabajo en casa, etcétera, etcétera, bastante complejo. En esas condiciones, pues, surgen muchas cosas. La primera es la voluntad, la paciencia, la flexibilidad que hemos tenido todos para adaptarnos a estas circunstancias de trabajo en casa, hacer los procesos, aprender a hacer procesos de esta manera, aprender a resolver situaciones, a sostener reuniones a veces muy largas y muy complicadas, etcétera, etcétera. Se ha vuelto común la frase de decir que trabajamos más ahora en casa que cuando lo hacíamos de manera presencial. Y eso parece que es verdad, por lo menos en la mayoría de todos nosotros. En la facultad enfrentamos un escenario cambiante. Casi que cada semana las decisiones que hay que tomar, que hay que revisar, que hay que mirar, son distintas cada vez. Esta mañana teníamos una reunión con los directores de departamento y veíamos cosas muy complejas para el próximo semestre, pero en ese mismo espíritu de entender, de aprender, de solucionar. Entonces vamos solventando las cosas de la mejor manera posible y sobre todo poniendo voluntad e inteligencia. ¿Cómo va a ser el semestre 02-2020? Pues imagínense, virtual, ya se dice por todas partes, y a eso tenemos que acercarnos. Ese es un reto para la facultad, para nuestra facultad, donde la mayoría de asignaturas de pregrado son profesionales y son con trabajos en campo, la zootecnia, la ingeniería forestal, la agronomía, la ingeniería agrícola. Pues se ejerce, se aprende, es en el bosque, en la quebrada, en el galpón, en el hato, en el cultivo, en el lugar donde está la maquinaria. Entonces, ¿cómo hacemos para impartir con condiciones de calidad suficientes unos cursos, muchos cursos, 174 cursos, que tienen en su 60 y 80% aproximadamente necesidad de hacer trabajos de campo o hacer trabajos de laboratorio? Bueno, ahí estamos tratando de ver cómo nos ajustamos, cómo hacemos la mayor parte de virtualidad posible, pero también cómo usamos la excepción que podemos lograr para, con todas las medidas y protocolos que sean del caso, hacer algunas pocas actividades presenciales que le den la suficiente calidad a los cursos. ¿Cómo hacemos con las tesis de posgrado, que tienen trabajos de campo, que tienen laboratorio, etcétera? ¿Qué hacemos con los proyectos de investigación y de extensión? ¿Cómo los manejamos, etcétera? En fin, problemas y escenarios complejos en todo momento. Pero, y termino con esto, cómo el personal administrativo, para el caso de la facultad, cómo soluciona tantos problemas como hay, problemas no, sino trámites, quiero decir, de contrataciones, de contratos de compras, de, bueno, de infinitud de situaciones que se nos presentan administrativamente. Me parece que de eso hemos aprendido mucho y bien que mal hemos logrado superar y hacer efectivamente toda la gestión que se necesita en la facultad, yo diría que casi sin mayor problema. Pero seguimos en esto. El segundo semestre va a ser básicamente de trabajo en casa también, y entonces tenemos muchos retos por cumplir, por aprender y, en fin. Esos son mis comentarios iniciales, Natalia, muchas gracias. Claro, profe, no, eso es una situación que no es fácil para nadie, pues y me supongo que para la facultad mucho menos. Lo más importante, como lo decía el vicerrector en estos días a través de un comunicado que esperamos lo hayan leído y lo hayan analizado, es no bajar la guardia en este momento y como siempre pues tomar unas medidas que son importantes, que tienen que ver con el distanciamiento social, lo más importante, el lavado de manos y el uso del tapabocas, para que nunca pues nosotros nos olvidemos de estas reglas básicas que son premisas muy importantes para, como lo decía el señor vicerrector,
proteger la vida, que es lo más importante y es la consigna principal en este momento de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, no sé si procedemos con las preguntas, iniciamos con las preguntas, ¿les parece? Bueno, y los invitamos a todas las personas que están conectadas a tranquilos, dejarnos sus preguntas, dejarnos sus inquietudes. Hasta el momento solamente tenemos 4, pero en la medida en que ustedes se pueden ir relajando un poquito para escribir, no tengan temor, acá están los decanos y el vicerrector para responderles. Ese es el fin de la reunión, ¿cierto? Bueno, Nancy Rabe, de Ciencias Agrarias, pregunta cuándo ingresa el personal administrativo. Bueno, Natalia, empecemos por ahí, que son como preguntas recurrentes en todos los espacios que hemos tenido. Tengamos claro como los escenarios que tenemos actualmente. Por un lado, tenemos una directriz presidencial en donde establece que hasta el 31 de agosto no hay, digamos, actividades presenciales en las universidades y en los colegios, y eso está establecido desde hace ya un rato. Y hay otro segundo elemento que tenemos que tener en cuenta, y es la declaratoria de emergencia sanitaria que va hasta el 31 de agosto. Entonces, esos son dos escenarios claves. Adicionalmente, la universidad expide la resolución 338 de 2020 de rectoría, que establece cuáles son los elementos centrales, cómo debemos avanzar en la universidad. Y en ese sentido, digamos que tenemos unas situaciones que queremos ir analizando cada vez que cualquier persona pueda necesitar que se haga un análisis muy puntual. Hasta el 31 de agosto, entonces, no va a haber ninguna actividad, hasta el 31 de julio, perdón, no va a haber ninguna actividad presencial en la universidad, digamos, fuera de la apertura de algunos laboratorios que se han venido, digamos, también como directriz presidencial, se ha venido permitiendo su apertura entre junio y julio. Hay 3 laboratorios de la Facultad de Minas que no han parado, que son los laboratorios del profesor Juan Pablo Hernández, del profesor Juan Manuel Mesa y del profesor Wilfredo Montealegre. Hay otros 9 laboratorios de la Facultad de Minas que ya hicieron todos los trámites para arrancar a partir del próximo martes, y allí, por supuesto, hay personal de la universidad. Hay otros laboratorios que están en proceso, digamos, de elaborar sus protocolos particulares y sus, digamos, protocolos fundamentales para el manejo del laboratorio y el cumplimiento de protocolos en la sede, que son 2 laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias, 13 laboratorios de la Facultad de Ciencias y otro laboratorio adicional de la Facultad de Minas. Estos laboratorios tienen un objetivo central, y es poder cumplir con responsabilidades o compromisos que tenemos con proyectos de investigación y de extensión. Cuando hablo de investigación, hablo de proyectos de estudiantes de maestría y de doctorado que esencialmente tienen que trabajar en la universidad, un poco como lo mencionaba el profesor Guillermo. Entonces, tenemos ese escenario que va hasta el 31 de julio. El resto, seguimos trabajando de una manera virtual, en la forma como lo hemos venido haciendo. Luego, en el mes de agosto, empiezan a trabajar algunas personas que hacen parte de unos grupos ocupacionales que vienen identificando, digamos, desde el nivel nacional y, por supuesto, en la sede, que son o que desarrollan trabajos presenciales en la universidad y que tienen que desarrollar esos trabajos sí o sí de manera presencial. Estoy hablando, por ejemplo, de grupos ocupacionales como la vigilancia, como los conductores, como servicios generales, digamos, mantenimiento, algunos escenarios de estos. Pero la premisa fundamental y el objetivo fundamental es que quien pueda seguir trabajando desde su casa a lo largo de todo este año, tanto profesores como administrativos, que puedan hacerlo durante todo el 2020, que obviamente podamos seguir haciéndolo desde nuestras casas. Y obviamente es importante que hagan una conversación, digamos, con sus jefes para mirar en qué forma pueden desarrollar ese tipo de actividades en las casas o de una manera mixta, que puedan ir a la universidad en algunos momentos y que puedan trabajar desde sus casas en otros momentos. El grupo ocupacional, y me perdonan lo extenso de la respuesta, el grupo ocupacional de personas que tienen sí o sí que trabajar dentro de la universidad, pues allí tenemos que mirar en qué forma manejarlo, porque después del 31 de agosto, pues estas personas tendrían que estar en la universidad. Entonces, si hay alguna persona que tenga unas enfermedades de base o que definitivamente por sus condiciones físicas y de salud o porque convive con adultos mayores y hay un riesgo enorme de tener que salir de su casa o con niños, pues obviamente estamos
digamos, invitando a que conversen con sus jefes, miremos si hay posibilidades de hacer una modificación de algunas funciones que apoyen, obviamente, a la dependencia a la cual pertenecen, y si no, tendrán que reintegrarse a las actividades en la universidad y obviamente tener absolutamente todos los protocolos de bioseguridad para poder garantizar, digamos, que la protección a su salud. Eso es un poco como en general la respuesta, Natalia, y si hay después más preguntas, vamos resolviéndolas. Sí, señor. Muchas gracias. Alexander Darío Bastidas, de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. El Laboratorio de Estudios Geográficos y Territoriales, a simple vista, es una oficina de un amplio espacio. Sin embargo, cuenta con 3 equipos que requieren al menos prenderlos para no generarse daños en ellos. Se requiere ingreso a la universidad, pero ¿qué tipo de protocolo de bioseguridad puede constituirse para un laboratorio que su personal básicamente es el coordinador y eventualmente un estudiante auxiliar? Se requiere una orientación más específica para los laboratorios de la facultad, profesor. Si quieres respondo yo, profe Miguel, y tú complementas y me ayudas con la respuesta. Muy rápidamente, Natalia, digamos, hay unos protocolos generales que están implementados al interior o para ingresar al campus, que tiene que ver con la toma de temperatura, con la consignación de unos datos de la persona, de la cédula, de si tiene algún tipo de síntomas y para qué lugar de la universidad va. Hay una limpieza de manos, por supuesto, y obviamente cualquier persona que ingrese a la universidad, como lo sabemos en todo el país, tiene que estar con tapabocas todo el tiempo. Entonces, ese es un protocolo general. Ahora, los protocolos en los laboratorios son protocolos específicos de, obviamente, que nos han venido, digamos, contando los coordinadores o los profesores, directores de esos laboratorios, algunos elementos esenciales que tendrán que manejar cada uno de estos laboratorios. Y ahí, profesor Miguel, no sé si usted me ayuda a complementar un poco la respuesta. Sí, dentro de la política de laboratorios, pues de ingreso y de acoger los protocolos para los laboratorios, así como para las prácticas, pues la facultad tiene una, digamos, también una situación particular respecto a los laboratorios, que como todos saben, son formas, digamos, de trabajo, de investigación, de procesamiento de información, que por supuesto son muy diferentes a los laboratorios que pueden tener las facultades de minas, las facultades de ciencias, incluso pues las de agrarias. Y un poco para ubicar esto, uno de los laboratorios que requiere, digamos, que requiere activarse porque presta un apoyo a la docencia, a los procesos de investigación en posgrado, pues maestría y doctorado, es el Laboratorio de Fuentes Históricas. Y ya pues la directora de laboratorios, la profesora Elizabeth, se ha reunido en distintas ocasiones con el profesor Oscar Cabo y están definiendo las especificidades de lo que sería el protocolo de bioseguridad para un ingreso, digámoslo así, controlado, no para este semestre, sino después de agosto, por el papel que cumplen. Y menciono esto porque en relación con la pregunta del profesor Alexander Bastidas, vicedecano de investigación de la facultad, yo creo que hay un mecanismo muy sencillo y muy directo para permitir que estos equipos que tiene el Laboratorio de Estudios Geográficos no sufran ningún daño, y es solicitarle el favor, como siempre lo ha hecho hasta ahora, a Fabián, el coordinador de la unidad de informática, que pueda estar haciendo, como monitoreando esos equipos, pues prendiéndolos, digamos, en los tiempos que se requiere y supervisando también su funcionamiento, de manera que para esa actividad el cumplimiento del protocolo sería pues como lo básico, porque aún, y es lo que yo le entiendo pues al profesor Bastidas, no se requiere un trabajo presencial allí, pues la preocupación de él es por los equipos y por supuesto que hay que preservarlos, hay que protegerlos. Y yo me encargaría de conversar con Fabián para que haga esa gestión de manera permanente y así se pueda asegurar que los equipos permanezcan en buen estado. Por supuesto, con las instrucciones muy claras que tiene el profesor Alexander de cómo debe hacerse en estos procedimientos. Entonces no veo como ninguna
ninguna dificultad, pero para la facultad, digamos, lo más apremiante, pero digo apremiante es que es el único laboratorio que requeriría de que unas cuantas personas estén allí para suministrar, digamos, todas las herramientas y la información, especialmente para los cursos de historia, sería el laboratorio de fuentes históricas, pero ya sobre eso pues hay un protocolo también diseñado por el mismo profesor Oscar y que ha sido aprobado por la directora de laboratorios de la sede, la profesora Elizabeth, no sé, profesor Alexander, si pues si es suficiente como con este comentario. Muchas gracias, señor decano. De hecho, hay una pregunta del mismo y es un poco similar. Y dice, la vicedecanatura de Investigación y Extensión cuenta con archivos que se venían ajustando a la normativa de gestión documental y por efecto de la pandemia se truncó este proceso. ¿Qué posibilidad se contempla para el personal con conocimientos en el manejo de archivos que pueda desatrasarse de estas tareas? Si el personal administrativo que maneja archivos no se ajusta a las condiciones de salud, por ejemplo, el índice de masa corporal mayor de 30, ¿se tiene que esperar hasta que termine el aislamiento para desatrasar estos procesos? No sé, profesor Miguel, si usted quiere contestar algo o quiere que yo conteste algo con base en lo que vimos esta mañana en el comité de crisis. Sí, yo creo que esa información de esta mañana y la que hemos conversado en las diversas reuniones de los comités de sede tiene que ver con eso, pero yo solo haría como un comentario. Hay un poco de procesos que quisiera que se desarrollaran como se venían desarrollando, pero hay que recordar pues que estamos en unas condiciones diferentes, que por ahora hay una manera, digamos, de archivar y la información que se está produciendo ahora. Y yo lo que recomiendo, pues por el tema de la seguridad, pues recordemos que no solo pues en ese espacio al que se refiere el profesor Alexander, que es, digamos, es de los espacios de la facultad donde se reúne un mayor número de personas, a pesar de que es un espacio reducido. Entonces yo creo, y esto pues yo también lo sé por otras dependencias, que toda esta información nueva que se está produciendo por los nuevos procesos, por estos procesos pues recientes, desde que empezamos el trabajo en casa, es una información que yo diría que uno no podría como arriesgar la salud de algunas personas con el objetivo, digamos, para cumplir un objetivo institucional como es el mantener al día los archivos. Yo creo que mientras tanto, por ese principio, digamos, como de seguridad y de cuidado, hay que ser muy juiciosos con la organización de la información que día a día se produce y cuando estén las condiciones dadas, se procede, digamos, a hacer los respectivos trámites administrativos para que ingrese, digamos, toda esta información o se integre más bien a los archivos habituales. Me parece, pues, pues no tenía como la inquietud, digamos, como no se me había ocurrido como la inquietud, pero me parece que no es tan difícil pues el tema si contamos con estos mecanismos digitales de ir archivando la información y luego por supuesto habrá un trabajo muy intenso pues de organización y de verificación para integrarlos a los digamos a las plataformas establecidas digamos por la universidad. Pero no sé si esté pues como en lo correcto con esto. ¿Dice algún complemento? Sí, no, simplemente quería referirme, digamos, a algunos elementos que son fundamentales y que hemos visto en estos escenarios de los comités de crisis nacionales y tiene que ver como con el tipo de prevalencias o el tipo de condiciones físicas o condiciones de salud que obviamente ponen en un riesgo mayor a la comunidad universitaria. Y allí, digamos que hay un elemento central que se ha venido estableciendo desde hace un rato largo y es parte de las razones por las cuales la universidad
ha, digamos, restringido o ha llamado a una restricción, incluso una autorrestricción a las personas mayores de 60 años, porque los análisis que hacen los epidemiólogos claramente establecen que los mayores riesgos son las personas de 60 años en adelante, y el incremento, digamos, a medida que incrementa la edad, pues se va aumentando de una manera significativa. Entonces, yo creo que los llamados son no solamente por el tema de la edad, sino que algunas enfermedades, prevalencias o algunas condiciones físicas de preexistencia de las personas ayudan a potenciar. Pero para que tengan una idea, el riesgo de mayores de 60 años aumenta 30 veces el riesgo frente a una persona menor de 40 años o menor de 30 años. Y el riesgo de una persona que tiene algún tipo de enfermedades o, por ejemplo, una persona que tiene obesidad aumenta alrededor de 1.3 a 1.4 veces. O sea que el riesgo real mayor tiene que ver es con la edad, fundamentalmente, y obviamente las enfermedades prevalentes, pues, ayudan a generar una condición aún mayor, digamos, de ese riesgo. Adelante, Natalia. Carlos A. Salazar Molina, dado que los cursos a todo nivel van a ser en su mayoría virtuales, ello posibilita que algunos profesionales que no lo puedan hacer de manera presencial podrían estar interesados en tomarlos. ¿Será posible abrir opciones para ellos? Se me volvió la pregunta. Esto aplicaría también para cursos normales de pre y posgrado. Profesor Guillermo, adelante. Sí, esa inquietud que plantea el profesor Carlos es correcta. En muchos cursos con bajo número de estudiantes, porque hay que entender también que un profesor que maneje un curso virtual con muchos estudiantes tiene todas las implicaciones de evaluaciones, de trabajo, de talleres, etcétera, y se puede complejizar. Pero algunos cursos, y tenemos realmente varios, que tiene un bajo número de estudiantes, yo diría como 15 o algo así, puede admitirse que participen profesionales. Lo que habría que definir es en calidad de qué, si se les pide al final una certificación o algo, o si simplemente son asistentes. Entonces, eso lo podríamos revisar y me parece que es una opción muy, muy interesante. Natalia, por allá había 4 cositas que más adelante, si me permite, preguntas. Tranquilo, pero si quiere, vamos así en el orden, y entonces ya, por ejemplo, vamos interviniendo, listo. Okay. O sea, yo lo leo, entonces ya sea que responda usted, el profesor Miguel o el vice, listo. Okay. Bueno, Joana Vázquez, ¿cómo se mejorará la forma en la que se realiza el acto de reconocimiento de graduandos? Lo que se hace actualmente no puede llamarse grados virtuales. Yo creo que eso lo tienen ustedes. Esta es una pregunta mucho más para los decanos, si les parece. Yo simplemente creo que no estamos viviendo épocas normales y sabemos obviamente que todas las, digamos, diferentes sectores, estudiantes se han quejado y han manifestado, digamos, su tristeza, fundamentalmente así lo leo yo, por tener que tener una graduación virtual y no obviamente una graduación presencial y no poder compartir, digamos, los espacios de la universidad que fue donde estuvieron desarrollando, no sé, todas sus actividades académicas. Entonces, yo creo que lo que hay que entender aquí es que es una situación completamente no anormal, es una situación completamente distinta que nos pone a tener que tomar medidas teniendo una premisa fundamental, que es la protección de las personas, como lo he dicho al inicio. Profesor Guillermo, profesor Miguel, adelante. Permítame, vicerrector. Lo que estamos programando en las facultades, por instrucción inclusive de la Secretaría General, es un acto de reconocimiento, un momento en que se va a citar a los graduandos, a las familias, claro, va a ser una ceremonia no, digamos un acto virtual en el cual se va a hacer una mención de cada uno de los graduandos, va a haber unas palabras de los decanos, en fin, cada facultad va a hacer una formación particular y eso es un asunto de reconocimiento como para no pasar en blanco ese momento tan especial y tan particular de cada graduando. Pero esa es una cosa. La otra cosa es lo oficial. Lo oficial es el envío. Yo entiendo, por favor, no sé si aquí esté la secretaria de sede, no, bueno, o la secretaria de la facultad, de mi facultad me puede corroborar. Y es que de manera oficial se va a hacer llegar un diploma virtual firmado con todas las, para que cumpla las funciones legales ante cualquier instancia que se necesite el graduando certificar. Si alguien puede allí, la secretaria de facultad o alguien,
tienen más conocimiento sobre ese procedimiento legal. Guillermo, pido la palabra ahí. Yo conversé con Clara Isabel Arismendi, la secretaria académica de la facultad, que recibió la información de la Secretaría General. Y es lo que vos estás diciendo. Lo primero es que en sentido estricto no va a haber unos grados, no va a haber una ceremonia. Hay como varios análisis de por qué eso no se puede realizar de esa manera. Hay un grupo muy numeroso de estudiantes que requiere de su diploma, entonces tampoco se los puede, digamos, atrasar hasta que haya una ceremonia. Entonces lo que va a haber es como la notificación. Cada facultad ha dispuesto una fecha, la Facultad de Ciencias Humanas lo va a hacer el 3 de julio, se va a hacer unos pregrabados porque no, en sentido estricto no es ni siquiera en directo, sino que a determinada hora se le va a enviar a los, digamos, como el enlace a los estudiantes y a sus familias para que miren como una especie de video. Y la idea es que luego, cuando estén las condiciones dadas, se haga la ceremonia. Pero ahorita es una cosa, digamos, como muy técnica de oficializar la entrega del diploma como constancia de que han terminado un proceso para que los estudiantes puedan hacer trámites, participar en convocatorias laborales, en fin. Ese es como el propósito, porque parece que técnicamente como que todavía no está muy, digamos, normativamente incluso justificado que alguien se pueda graduar a través de estos medios virtuales. Entonces, como se detectó, digamos, esa dificultad, y también porque hay una cosa simbólica en las universidades, esto es una tradición de muchos años, que ese es un momento súper importante para la vida del graduando, pero también la de sus familias. Entonces, digamos, como empobrecer todo este proceso con un acto de graduación virtual que es muy formal, abstracto, pues es que todo esto está, digamos, como detrás de todo esto hay toda una experiencia también en el mero hecho de la graduación. Entonces se tomó como esa decisión de que se les oficializa, en el caso nuestro, el 3 de julio, la entrega del diploma para que esté disponible. Luego se les va a hacer entrega del diploma físico, y esa entrega del diploma físico va a ser a través de una ceremonia. Pero también se le va a pedir a los estudiantes si ellos autorizan participar en esa ceremonia o no, o si es suficiente con la entrega del diploma. Eso pues fue como la información que precisamente antier me transmitió la secretaria académica de la facultad, la historiadora Clara Isabel Arismendi. Es pues como la información que yo tengo sobre eso. Sí, de hecho acá Catalina, la secretaria de sede, me estaba respondiendo y dijo que lo envían en correo electrónico con firma certificada. Dice además, la Secretaría General lo manda el día de la ceremonia de cada facultad por correo para que adelanten trámites. Pueden esperar a ver si algún día se puede hacer la ceremonia presencial y se les entrega el diploma en físico, o si no requieren esperar la ceremonia, lo pueden reclamar a partir de septiembre en las secretarías de facultad, renunciando a la ceremonia presencial. Espero pues que haya quedado como clara esta respuesta, que creo que sí. Natalia, ¿cómo así que algún día? No. Algún día no, pues hablamos de pues no comprometernos en fecha, ¿cierto? Perdón. No es comprometernos en fecha por lo que ya estamos hablando, ¿cierto? Perdón porque lo leí así, ¿cierto? Bueno, Laura Moisa, 2 preguntas. ¿Se tiene idea del calendario para el 2022 posgrados? ¿Cuándo inicia 2022 para pregrados, dado que corrimos para que todas las sedes iniciáramos en conjunto y ahora Bogotá aplazó el ingreso para 2 semanas después? Gracias, Natalia. Totalmente de acuerdo. Es muy particular, pero así funcionamos en la universidad a veces. Nosotros corrimos para tratar de iniciar el 3 de agosto con toda la universidad y resulta que las otras sedes ya desplazaron su inicio al 24
de agosto, o sea, 3 semanas después de nosotros. Ahora, en medio de todo este, digamos, tiempo aparece una pandemia y eso hace que la situación en las otras sedes que estaban en un semestre normal, cuando aparece la pandemia, los obliga obviamente a tener que tomar medidas de contingencia y por supuesto, pues obviamente se sale de las manos de la forma en que la puede manejar la universidad. Ahora, el calendario de posgrado, todos saben que iniciamos el 4 de mayo el primer semestre, va hasta el 5 de septiembre porque son 16 semanas de clase en un semestre normal y luego iniciaremos, creo que es, voy a mirar el calendario, alrededor del 27 de septiembre, 28 de septiembre, iniciamos el segundo semestre de 2020 y vamos hasta el 2021 a la primera semana de febrero del 2021. Ese es como los calendarios que tenemos establecidos. Este año lograremos hacer unas 12 semanas de clase hasta el 18 de diciembre y luego llegamos a terminar unas 3, 4 semanas de clase el próximo año. Eso es, Natalia. Bueno, señor, vamos con otra pregunta. Hugo González, buenos días. Las prácticas extramurales de campo que quedaron pendientes el semestre pasado, ¿cuándo se pueden iniciar a programar y a citar a los estudiantes? Profe Guillermo. Sí, adelante, Sí. profe Guillermo. Sí, gracias. Vea, esta mañana estuvimos analizando el tema con los directores de departamento y de área. Ayer lo analizamos con el vicerrector, los otros decanos y con el director académico de la sede. En la facultad tenemos unas 9 prácticas docentes extramurales que no se han realizado del semestre 01-2019. Alguna es al departamento del Tolima, otra el departamento de Córdoba, de varios días. Hay otra en los Llanos Orientales, de varios días. Hay una a la estación Cotobé, tal vez el profesor Hugo González, me parece. Y bueno, ahí más o menos. Lo que ya tomamos decisiones sobre eso. Primero, no vamos a hacer prácticas fuera del departamento de Antioquia. Esas prácticas tienen que sustituirse deben sustituirse, perdón, por alguna actividad a juicio del profesor que sustituya total o parcialmente lo que se iba a hacer en campo. Por ejemplo, el Tolima puede hacerse un par de salidas, un día para un lugar, otro día para otro, no verán lo mismo que en el Tolima, los cultivos tecnificados de por allá, pero alguna cosa equivalente, o de pronto podrán hacer alguna actividad, disculpen, alguna actividad de lectura o un ejercicio de video o no sé qué cosa. Es decir, hoy están justamente los directores de departamento hablando uno a uno con los profesores que tienen algo pendiente para conjuntamente con ellos llegar a la mejor solución, pero teniendo en cuenta las restricciones. Las restricciones es, no podemos salir a ningún lugar más allá de unos 60, 80 kilómetros de Medellín. Si es que se hace, no se puede pernoctar, no debemos ir a restaurantes de carretera y preferencialmente debemos utilizar las estaciones agrarias. Entonces ese es un poco el escenario que tenemos. Me parece que en el caso del profesor Hugo que pregunta, su práctica es breve a la estación agraria Cotobé y con pocos estudiantes además, lo cual me parece se puede manejar con alguna facilidad. Un complemento, profe Guillermo y Natalia, es que sin duda alguna las prácticas que faltan del 2019-2 tenemos que desarrollarlos antes de que inicie el semestre de 2022. Y eso significa que tenemos muy poco tiempo. En ese poco tiempo todavía estarán cerradas las fronteras y obviamente muchísimos municipios. Por lo tanto, incluso del oriente cercano. Por lo tanto, digamos, plantear la posibilidad de desplazarse a algunos municipios en el departamento de Antioquia o fuera de Antioquia, pues no es posible precisamente porque se corre el riesgo de que realmente no se pueda llegar. Además de la situación, por supuesto, de la pandemia, que no es pertinente, digamos, obviamente, salir a buscar un virus por fuera de los sitios más controlados cercanos a la universidad. Perdóneme, vicerrector, un complemento. De todas formas, cualquier solución que se proponga para estas prácticas tiene que pasar por la aprobación del Consejo de Sede en el mismo orden en que lo ha planteado la rectora en el comunicado de ayer, para las actividades presenciales. Entonces eso sería para el 2022, profe Guillermo. No, claro, no, por supuesto, vicerrector, pero digo yo, lo que queda faltando y que haya que hacer presencialidad, pues cae también un poco en el mismo ámbito, ¿no?
Sí, inclusive hay una noticia, ay, es que noticia, porque acaba de ver una noticia. Hay una pregunta que se repite y es de Santiago González. Esperamos, Santiago, que haya sido resuelta con lo que acaban de exponer. Lucía Afanadón, ¿cuándo se tendría respuesta para los otros laboratorios que ya contestaron todas las encuestas y enviaron el protocolo específico? ¿O cuándo podrían iniciar labores? ¿O solo van a autorizar a los que ya se han nombrado aquí? No, para nada, Natalia. En la universidad, en la sede de Medellín, hay 143 laboratorios y hay alrededor de unos 78 laboratorios que han manifestado compromisos, necesidades de iniciar, y estamos haciendo ese trabajo. O sea que todos los laboratorios, profesora Lucía, que obviamente vayan haciendo esas solicitudes, lo vamos haciendo de una manera paulatina a medida que vamos recibiendo todos los protocolos y todos los parámetros, digamos, de bioseguridad. Y aquí es muy importante hacer énfasis, Natalia, en dos cosas. Primero, hay una responsabilidad muy grande que están asumiendo los directores de los laboratorios o los coordinadores. ¿Por qué razón? Porque son ellos los que saben quiénes, qué proyectos de investigación hay, cuántas personas pueden ingresar, hacer un control estricto de los protocolos de bioseguridad al interior, so pena de, en caso de un incumplimiento, digamos, de esos protocolos, tener que decir no se puede continuar las actividades en ese laboratorio por los riesgos, obviamente, en los que podemos incurrir. Como estaba diciendo al principio, hay 12 laboratorios que ya han solicitado, digamos, y han cumplido todos los procesos y empezarían a partir de el próximo martes 9 más de los 3 que ya están funcionando. Hay otros laboratorios que están en análisis en este momento, que la profesora Elizabeth Pavón ayer en una reunión de un comité de crisis de sede que tenemos, establecía que están en proceso y que esperan tenerlos la próxima semana ajustados todos esos, digamos, todos esos escenarios de revisión de esos protocolos para poder rápidamente dar la posibilidad de apertura. Pero yo quiero insistir muchísimo en la responsabilidad que tienen todos los coordinadores, Natalia, porque es que el objetivo fundamental es protegernos todos y obviamente, y yo quiero ser muy claro, si en la universidad se presenta un brote, perfectamente nos pueden volver a cerrar la universidad. Entonces hay que tener muchísimo juicio y muchísimo cuidado, cumplir esos protocolos para que si se presenta cualquier situación o una persona que esté participando de estas actividades aparece que sea positivo, pues obviamente cuando sea positivo poder hacer unos cercos epidemiológicos y tratar de minimizar el riesgo, la posibilidad de que se transmita o que se amplíe esa cadena de transmisión del virus. Dice, hay una pregunta, pues no quieren que se lea el nombre, pero esta persona está un poco preocupada por los contratos de los contratistas. ¿Qué va a pasar con ellos? Natalia, la directriz que tenemos en este momento es que todos los contratistas que vienen desarrollando actividades en la universidad y que puedan seguirlo desarrollando se van a mantener, ¿cierto? Nosotros hemos frenado algunos contratistas que tienen que ver con actividades, por ejemplo, en bienestar universitario, es como el primer ejemplo que me llega. Unos contratistas que frenamos los contratos después de marzo, después de que obviamente tuvimos que entrar en cuarentena, porque obviamente no había posibilidades de desarrollar actividades en la universidad y las actividades que ellos estaban desarrollando. Algunos pudieron desarrollar algunas actividades de forma virtual y esos, digamos que lo que hicimos fue honrar como el contrato que teníamos, que creo que todos terminaron a finales de abril, si no estoy mal. Entonces, digamos que eso es un parámetro, pero el parámetro de un contratista que está prestándole servicios a la institución en actividades administrativas o en cualquier proceso de la universidad y las puede seguir desarrollando, bien sea o presencial o de manera virtual, se va a seguir, digamos, honrando la contratación de estas personas, por supuesto. Hay otra pregunta de Rubén Darío Vélez, asistente administrativo de la Facultad de Ciencias Agrarias. En la encuesta en la aplicación del protocolo de bioseguridad para el retorno a algunas actividades presenciales en los campus y en las estaciones agrarias de la sede, hay una pregunta referente a si se tienen o no enfermedades de base. Si la respuesta es positiva, de inmediato le sale una respuesta que dice, usted es el único responsable del ingreso a la institución. La pregunta concreta es por qué dejarle esa responsabilidad a una persona y no mejor tomar una postura institucional, ¿entra o no entra?
Lo que pasa, Natalia, es que aquí hay como varios elementos y puede que la respuesta en la encuesta sea, digamos, la respuesta muy tosca en algún momento, pero yo quiero tratar de aclararlo. Supongamos a un profesor que tiene más de 60 años o 70 años incluso y que tiene una muy buena condición física y que posiblemente lo único que tenga sea una hipertensión controlada. Y ese profesor quiere entrar a la universidad y seguir desarrollando actividades después del 31 de agosto, que es la fecha establecida para finalización de la emergencia sanitaria. ¿Yo cómo puedo restringirle el acceso a la universidad a una persona como esta? No lo puedo hacer. Pero obviamente él sabe, el profesor tiene que saber, y cualquier administrativo tiene que saber, que él tiene una condición por su edad y posiblemente por su enfermedad de base que lo hace mucho más vulnerable. Y en ese escenario es él quien tiene que asumir, digamos, la responsabilidad de si se expone o no se expone a la presencia dentro de la institución. Porque, insisto, nosotros no podemos restringirle el ingreso a una persona que hace parte de la comunidad universitaria. Entonces, por eso, aunque la respuesta sea muy tosca, es muy importante aclarar que nosotros podemos llegar hasta un punto, pero hay personas que a pesar de su situación quieren estar en la universidad o necesitan estar en la universidad, y aquí lo importante es invitar a que esas personas que tienen más de una edad determinada o que tienen una enfermedad de base tienen que tener muy claro cuáles son los riesgos que yo mismo estoy corriendo, y por esa razón me expongo a, incluso en este momento, salir a un centro comercial o salir a la calle o salir a cualquier sitio. Ese es, digamos, que el escenario general, Natalia. Adelante, profe Miguel. Pues en esto recordemos que, pues, que esta es una situación, digamos, colectiva y también hay que, como, digamos, evaluar o ponderar, digamos, como las necesidades o el querer individual de la persona que quiere ingresar a la universidad, pero un poco situarlo como dentro de los objetivos también de la dependencia, de la facultad o digamos incluso de la sede, ¿cierto? Porque hay muchas razones de querer volver a la universidad, pero también hay, como hay una situación, digamos, particular en la que, digamos, que a todos nos afecta, yo creo que es también evaluar entre el interés que el profesor tiene y los objetivos que tiene esa dependencia o los objetivos generales pues que cumple esa persona como en la universidad, porque incluso podría haber razones psicológicas de alguien, digamos entre comillas, que dice que está desesperado en la casa, que no tolera más tanto tiempo encerrado, digamos, esa es una buena razón, pero esa no podría ser como la razón de que necesita ir a la universidad. Entonces es como una combinación entre las necesidades institucionales y también, digamos, las condiciones en las que se encuentra el profesor, porque no es solo una cuestión como de interés. Entonces, hay como factores que, como sobre esto no puede haber una norma general, yo creo que el vicerrector ha insistido mucho en eso, hay que analizar esos casos, pues el vicerrector no puede estar analizando todos los casos, pero cada jefe de dependencia tiene mayor comprensión de la situación en la que se encuentra la persona que está solicitando o requiriendo el ingreso, pero evaluarlo como en un marco también institucional, me parece pues que es como lo más prudente, pues primero para no llegar digamos, como a violentar y respetar ese querer del profesor, pero también, o el empleado, pero que también comprenda que él está en una situación institucional y la institución está en una situación de una problemática global. Entonces hay muchos factores que es muy importante tener en cuenta, sobre todo pues por el riesgo que todo esto implica. Bueno, Iván Darío Aristizábal, en conversatorios pasados escuché que la sede va a implementar un aplicativo para celular para ayudar al control y seguimiento de la condición de la salud de las personas autorizadas para ingresar. ¿Cómo va ese tema?
Muchas gracias al profesor Iván Darío. Estamos planteando el proyecto, profesor Iván Darío, es un proyecto que surge en la Facultad de Minas a partir del trabajo de la decana Verónica con el profesor Juan Pablo Hernández, y donde hay una intención de montar un aplicativo que haga un análisis de seroprevalencia de la comunidad universitaria y que pueda, digamos, mantenerse un control para poder hacer esos cercos epidemiológicos de los que hablaba. En este momento estamos esperando la concreción, digamos, del proyecto, la presentación del proyecto que ya está listo para poder mirar de dónde podemos sacar recursos para poder desarrollar este proyecto. Es un proyecto que vale alrededor de unos 350 millones de pesos, por lo tanto estamos mirando cómo poder hacer su desarrollo para poder implementarlo. Bueno, Fabián Esteban Vélez Orozco, en la Facultad de Ciencias Humanas hemos estado apoyando a estudiantes con el préstamo de computadores. Si se piensa seguir virtual, ¿cómo vamos a apoyar a los estudiantes que no tengan el medio? ¿Cuándo se nos acaben los equipos para prestar? ¿O solo se podrá matricular quien tenga el medio virtual? Esta ha sido, digamos que una discusión y una mirada muy interesante en donde se muestra, digamos, una serie de acciones que han ido desarrollando la universidad desde el inicio de esta cuarentena. Lo primero es que se trató de hacer un diagnóstico frente a cuáles estudiantes y cuántos estudiantes de las diferentes sedes de la universidad tenían problemas de conectividad, no solamente por falta de equipos o aparatos que le permitieran conectarse, sino también por problemas de datos. La situación en el país es muy compleja y todos en la universidad sabemos que la universidad tiene estudiantes, estoy hablando en general de la universidad, el 93% de los municipios de Colombia, alrededor de un 11-12% de los estudiantes son estudiantes de admisión especial, que obviamente vienen de regiones que son muy complejas en términos de la conectividad. Estoy hablando de cualquier rincón del territorio nacional y todos podrán imaginarse pues lo que eso significa. La universidad entonces en ese diagnóstico lo que hace es que identifica alrededor de unos 2.500 estudiantes, es una población del orden del 3-4% del total de la población de la universidad que tiene esas dificultades. Se hace un diagnóstico con nombres, con datos, con toda la información. Con ese diagnóstico se hace una compra de 2.500 tabletas que compra la Dirección Nacional de Estrategia Digital y la gerencia de la universidad a partir de ese fondo de emergencia creado por el Consejo Superior Universitario con recursos de ese fondo, y en este momento está en proceso de contratación de los datos de las tarjetas SIM para obviamente la obtención de datos. Esas tabletas, en el caso específico de la sede de Medellín, que nos llegaron 330 tabletas, no se han entregado todavía. Vamos a esperar hasta 8 días o 15 días antes del inicio del semestre para entregarlos a los estudiantes focalizados. Se va a hacer a través de la biblioteca, como si fuera una especie de libro, ¿cierto? Va a ser un préstamo en donde se le puede prestar al estudiante por un día, por una semana, por un mes, por todo el semestre o por toda su carrera. No hay ningún problema. Estamos mirando cómo terminar de ajustar ese proceso, pero es, digamos, que parte de las estrategias que ha implementado la universidad. Y estamos mirando, obviamente, cómo seguir fortaleciendo el tema, no solamente a estudiantes, sino también a otros miembros de la comunidad universitaria. Se permite, obviamente, que algunos administrativos, profesores, puedan sacar perfectamente sus equipos de cómputo de sus oficinas, o puedan sacar escritorios, o puedan sacar sillas, y ese proceso se hace a través de la Secretaría de Sede para poder garantizar que sus condiciones en su casa puedan mejorar, dado que este proceso, como bien lo venimos diciendo, puede extenderse hasta finales de este año o, por supuesto, incluso hasta el primer semestre del 2021, porque no sabemos, obviamente, cómo se siga comportando esta situación. Dice por acá, vía interna, me están aclarando algo que tiene que ver con el tema de la app. Lo que pasa es que la app que se está desarrollando pues en nuestra sede ya está casi lista. Inclusive nosotros pues en comunicaciones ya estamos haciendo los ajustes para comentarle a nuestra comunidad cómo es el uso, pero prácticamente está listo. Pero son dos cosas distintas y no sé si el profesor Iván Darío se refería a eso ahorita. Es un proyecto de investigación. Un proyecto y la app como tal de monitoreo de salud.
De acuerdo, entonces son dos cosas distintas. La app como tal la está desarrollando la OTIC en Medellín y esa ya está casi lista, pero esa lo que hace es tener una información, digamos, básica de todos los miembros de la comunidad que ingresan a los campus de la universidad. Este otro proyecto es un proyecto de cero prevalencia que va mucho más allá y que lo que busca es una información médica y una información de salud y que da unos elementos adicionales, hace mapas de calor, etcétera, de condiciones, digamos, de la comunidad universitaria, que es un escenario, digamos, distinto y que complementa, obviamente, la información de la app de la OTIC. Sí, el profe dice que gracias por las aclaraciones, que las dos son importantes. Bueno, creo, Vice, que lo dijiste, pero para reiterar esta información para Joana Bases, ¿cuándo podríamos ir a las oficinas a sacar libros, archivos y demás documentos que necesitamos para generar contenidos? Ya y desde hace unas cuantas semanas, profesora Joana, hemos venido, digamos, abriendo esas posibilidades a través de una comunicación con la Secretaría de Sede. Invitamos a que la comunidad, los miembros de la comunidad que quieran hacerlo vayan específicamente, saquen lo que tienen que sacar y se retiren del campus lo más pronto posible, obviamente. Entonces puede hacer su solicitud a través de la Secretaría de Sede y no hay ningún inconveniente. Súper, muchas gracias, vicerrector. Posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Me gustaría conocer cuál sería la viabilidad de poder redireccionar las llamadas telefónicas a nuestros lugares de residencia en caso de seguir con el trabajo remoto para darles mayor atención a los estudiantes. Profe Guillermo, si quiere, yo me atravieso en la respuesta, eso ya está establecido, no es sino hacer la solicitud a la OTIC. Ese es un servicio que ya tenemos en la universidad. Obviamente no se puede atender el 100% de las líneas telefónicas de la Universidad de la Sede de Medellín, pero sí hay un porcentaje importante para poder permitir ese desvío de llamadas. Profe Guillermo, adelante. Bueno, no sé, vicerrector, si haya limitación tecnológica para un número determinado de teléfonos que se deriven. Eso fue inclusive lo que hicimos la primera semana de la pandemia. La Secretaría de Facultad, la Vicedecanatura, la Decanatura, todas, el Vicerrectoría, me imagino que lo mismo, se derivaron llamadas a ciertos teléfonos. Eso se hace sin ningún problema. Para el caso de este laboratorio, profesor, me manda un correíto y buscamos con la UTI hacerlo y se hace de manera muy sencilla. Hay otro comentario. Muchas gracias por la respuesta. Importante que se tenga en cuenta que las tablets son equipos de consumo de información. Participar en clases, por ejemplo, pero podrían ser insuficientes para cuando el estudiante tenga que crear trabajos o ejecutar programas. Es así de claro, Natalia. Y es así de claro porque, digamos que para la universidad es bastante complejo, para que tengan un dato, digamos, que no es preciso porque no tengo la información precisa, pero esas 2.500 tablets pudieron valer alrededor de unos 1.300 millones de pesos. O sea que estamos hablando de inversiones que son muy importantes, que son muy difíciles de manejar por el costo que tiene cualquier equipo de estos. Hablar de un computador, ya estamos hablando de alrededor de 700 a 1.000.000 de pesos por cada computador. Entonces, se vuelven escenarios que son muy complejos. Por supuesto, lo ideal sería un computador que permita, digamos, una interacción mucho mayor y el desarrollo de actividades académicas, pero desde el punto de vista económico es muy compleja la situación y todos saben la situación, digamos, de déficit que tiene la Universidad Nacional de Colombia, que para este año pues supera los 77.000 millones de pesos, lo cual hace que sea bastante complejo. Vice, pues por el momento no hay más preguntas. No sé si los decanos quieren una idea final como para cerrar o usted, Vice. Sí, yo quisiera que habláramos un poquito entonces, Natalia, contarles y por supuesto luego le doy la palabra a los decanos, pero yo quiero contarle a todos los que nos acompañan en este momento como de la importancia de lo que hemos venido desarrollando en la Universidad Nacional de Colombia, en las universidades públicas en general en todo el país. Todos han visto las noticias, todos han visto los avances y los desarrollos que no solamente las públicas, allí tengo que, por supuesto, hacer una alusión a muchas universidades privadas que vienen desarrollando trabajos en favor de ayudar a solucionar los problemas que ha generado esta pandemia de una manera muy importante. Pero es una
digamos, no es una sorpresa, pero sí es de rescatar, por supuesto, el esfuerzo que hace la sede de Medellín. Y quiero contextualizar un poco, digamos, este escenario. En la sede de Medellín, desde que empieza la situación y desde que empieza la pandemia, a través de un laboratorio como el laboratorio One Health, que empieza como una idea de la Facultad de Minas hace 2 años, pero en este momento es un laboratorio de sede y hay una apuesta a seguirlo consolidando como un laboratorio de sede, porque allí hay una participación activa y hay una participación que se puede extender muchísimo a las 5 facultades de la sede, pero fundamentalmente, sin duda, obviamente por los trabajos que desarrollan, a la Facultad de Minas, a la Facultad de Ciencias y a la Facultad de Ciencias Agrarias. El trabajo que se ha venido desarrollando en el laboratorio de One Health tiene en este momento al laboratorio como uno de los 8 laboratorios del departamento de Antioquia en análisis de pruebas. Hemos realizado en este laboratorio más de 3.500 pruebas hasta el momento. Se tiene ya un robot que se instaló la semana pasada, que lo que hace es garantizar o maximizar los protocolos de bioseguridad y minimizar, digamos, el proceso en términos de agilizar el proceso. Esto puede perfectamente triplicar o cuadruplicar el análisis de las diferentes muestras. Se ha desarrollado, digamos, unas alianzas y unas estrategias a través del profesor Juan Pablo Hernández con empresas como ISA, que todos ustedes saben que hizo una donación de 4.000 millones de pesos a través de Ruta N para el desarrollo y el análisis y el seguimiento, digamos, a todo este proceso de la pandemia. Ya llegaron las primeras 30.000 kits para hacer pruebas de extracción, en los cuales, digamos, la Universidad Nacional es fundamentalmente el eje, porque recuerden ustedes que el laboratorio One Health es una alianza entre la Universidad de Wisconsin, Ruta N y la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Y obviamente estos dineros ISA los dispone a través de Ruta N, por lo tanto es para el trabajo que se desarrolla en este consorcio. Aproximadamente de esas 100.000 pruebas, que es el total que va a donar ISA, 50.000 pruebas se van a destinar para análisis en el departamento de Antioquia y las otras 50.000 para algunos departamentos en la costa, para el Chocó y para el sur del país, fundamentalmente en Nariño. Adicionalmente, ISA ayer nos anunció entregarle 500 millones de pesos directamente al laboratorio de One Health para unas misiones médicas y unas acciones médicas que se hacen en conjunto con la Universidad de Antioquia, con la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en el departamento de Nariño y en el Chocó. Ustedes saben que en Nariño y en el Chocó hay muchas complejidades en términos de la evolución de la pandemia y sobre todo por las condiciones de salud que tienen en estos departamentos. Uno podría decir que ni siquiera solo en territorios como el Chocó, sino también en Antioquia, ustedes saben que la concentración de UCI se da en el área metropolitana y que los riesgos en los otros municipios del departamento son enormes. O sea que este es un reto muy importante y hago alusión a todo esto porque sin duda alguna muestra cómo la Universidad Nacional, en este caso, en lo que nos corresponde a nosotros, inmediatamente frente a una situación como estas, salimos a afrontar la situación, a decir aquí estamos, podemos apoyar, podemos acompañar y hemos venido participando en una relación muy directa con la Gobernación de Antioquia. El profesor Juan Pablo pertenece al comité de crisis del departamento de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia directamente, en donde se están y se han venido tomando todas las medidas que han estado hasta el momento. Adicionalmente, ustedes saben que en la Cienciatón que hicieron hace un par de meses, posiblemente ya, la Universidad Nacional tuvo una respuesta. En 72 horas entregó 93 proyectos de investigación, de los cuales finalmente nos financiaron 4 proyectos, 2 en donde somos ejecutores directos y otros 2 donde somos coejecutores. En la sede de Medellín obtuvimos 2 de esos 4 proyectos, uno de ellos un proyecto del profesor Juan Pablo Hernández con el Instituto Nacional de Salud, en donde la cabeza es el Instituto Nacional de Salud y nosotros somos coejecutores, y el segundo proyecto, un proyecto del profesor Juan Manuel Mesa de la Facultad de Minas para el desarrollo de unas cámaras camillas que estaría haciendo alusión en este momento es porque el proyecto ya terminó, las cámaras camillas se entregan el día de hoy, se entregan 4 de estas cámaras camillas y el día de mañana se entregan otras 3, que era parte digamos, los compromisos establecidos en este proyecto. Se entregan a la Gobernación de Antioquia algunos, otros se entregan
para diferentes hospitales de la región y del departamento, lo cual sin duda alguna es otro avance muy importante de los aportes de la universidad como a esta situación. Y el otro proyecto que es muy importante también es de otro profesor de la Facultad de Minas que se llama Wilfredo Montealegre, que ha venido trabajando desde el inicio en la desarrollo, digamos, de equipos o de elementos de protección personal, y que en este momento, hace un par de semanas, se gana un concurso en alianza con otras instituciones, se ganan un concurso en Francia para la producción de estos elementos y están trabajando de una manera absolutamente permanente y decidida en ello. Entonces, con esto simplemente quiero esbozar que desde la Universidad Nacional en Medellín y por supuesto en todas las sedes de la Universidad Nacional venimos trabajando de una manera muy fuerte en apoyar este tipo de situaciones en todo el país. Ustedes saben, un profesor de la Universidad Nacional en Bogotá de la Facultad de Medicina fue declarado por la OMS como el asesor para el país, para la presidencia de la República en todo lo que tiene que ver con el tema epidemiológico, y cada rato pues lo vemos obviamente con el presidente Duque estableciendo sus análisis y obviamente ayudando a tomar este tipo de decisiones. Entonces, con esto simplemente reitero y resalto, digamos, la importancia que en este momento estamos mostrando desde las universidades públicas y desde las universidades en general, lo que significa el rol de la universidad en el país. Y eso es un llamado que, por supuesto, tenemos que seguir insistiendo en reconocer esa importancia y en que no tengamos, por ejemplo, que sufrir como sufrimos año tras año por déficit presupuestales en una universidad como esta. Era eso, muchas gracias, profesor Guillermo, si quiere, adelante. Gracias, vicerrector. Yo quería hacer un comentario de cosa distinta. Me parece que para ninguno de nosotros es desconocido que las facultades, la universidad de manera general, pero las facultades obtienen recursos de unas fuentes externas, que son, una parte las matrículas de posgrado y otra parte la contratación que hacemos de servicios de extensión. En razón de la cuarentena y de la pandemia, ambas cosas se están viendo afectadas. Ya sabemos que en posgrado hubo una reducción sustancial de los estudiantes que no se matricularon por algunas razones, y también probablemente los ingresos ahora, hoy están en entrevistas justamente, vayan a ser también reducidos, y eso pues va a generar un impacto de alguna manera. Pero quizás lo más sustancial sea que hemos disminuido de manera ostensible los convenios, contratos que hacemos con muchas instituciones, con muchas empresas para la prestación de servicios de extensión, laboratorios o consultorías o cosas de ese tipo. Eso necesariamente nos tiene en un escenario que ya hemos analizado conjuntamente con la vicerrectoría, con la dirección administrativa de la sede, en un escenario para este año 2020 de mucha austeridad, de mucha reducción del gasto. Claro que hay ahorros por muchas otras partes. Por ejemplo, no se está participando en eventos, en seminarios, no hay viáticos ni tiquetes aéreos que se gasten, etcétera, etcétera. Pero haciendo el balance, realmente es más conflictivo el tema de los ingresos que estamos dejando de percibir. Y lo complicado de esto puede ser que eso nos va a impactar también para el año entrante. Es decir, lo que dejemos de contratar ahora o que dejemos de programar ahora que nos genera algunos ingresos, pues se va a reflejar sobre todo, bueno, este año, claro, pero también el año entrante. De manera que es una situación económica difícil que pasa en todas las empresas, en todas las instituciones y, por supuesto, en la universidad y en la Facultad de Ciencias Agrarias. Como alguien preguntó hace mucho rato, mantenemos el principio de solidaridad, de entendimiento con nuestros empleados administrativos, con los contratos, los hemos mantenido todos hasta por lo menos el 30 de septiembre, mirando cómo se mueve el escenario para rematar el año. Pero entonces, esa es un poco, bueno, también una preocupación que estamos manejando en este momento. Muchas gracias, profesor Guillermo. Ahí está el profesor Miguel Ángel, ¿ya se volvió a conectar? Sí. Perfecto. Si quiere, profe Miguel Ángel, adelante. Pues como tres comentarios. Pues el primero, ustedes saben que esta nueva situación inesperada para todos
trastornó una cosa fundamental de nuestra vida como empleados, pero también como personas, y son digamos, como las vías de comunicación. Entonces yo también hago como una invitación a que en esta situación donde cada decisión es un poco más compleja que si se realizara de manera presencial, es más difícil también los acuerdos en los distintos cuerpos colegiados porque, digamos, no disponemos de ese recurso tan fundamental que es la presencialidad para coordinar la acción. Entonces es un poco como un mensaje de mantener como el trabajo coordinado, de permitir también que la comunicación, digamos, sea más fluida, pues en ese sentido, los que tenemos cargos administrativos tenemos también el deber de comprender las necesidades de los profesores, de los estudiantes, porque pues no siempre se entiende de buena manera, a veces uno experimenta unos niveles de irritación muy altos cuando alguien no encuentra o no comprende, digamos, o no se le ha resuelto una situación como él quiere. Entonces, yo creo que todo está, como nos estamos acostumbrando y seguramente por largo tiempo a tener que vivir y trabajar de esta manera, esto va a implicar también como una nueva cultura de la comunicación y de la interacción, que sin decir que ha sido, digamos, catastrófica, ha generado niveles difíciles, digamos, a veces como en la comunicación. Eso es como digamos, como lo primero y lo segundo. Y lo otro, ya pues como profesor de este campo de trabajo tan específico que son las ciencias sociales y humanas, y lo digo pues no por oportunismo, pues esto realmente, en general, la situación y esta circunstancia inédita que estamos viviendo, también es una especie de laboratorio social, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo, que no solo requiere de la toma de decisiones prácticas para mitigar los efectos digamos, como de este problema de salud pública, sino que también requiere de reflexión, un poco de tomar distancia, porque no es solo pues que sintamos la amenaza y la vulnerabilidad, sino que también hay una metamorfosis de la vida social en general, pues de la vida cultural. Hay unos cambios muy importantes en la vida política, se han transformado nuestras maneras de establecer vínculos con propósitos de formación y educación. Y como todo eso pues nos cogió, digamos, como de improviso, a mí me ha gustado mucho el hecho de que poco a poco hemos ido controlando más o menos la situación, pero eso requiere también de reflexionar, porque finalmente no son cambios instrumentales, sino incluso yo diría un cambio de mentalidad, porque nos hemos tenido que ver forzados a ver el mundo social, nuestras relaciones, nuestro trabajo de una manera diferente. Entonces lo menciono es porque la facultad está empezando con unos pequeños esfuerzos de elevar un poco a un nivel reflexivo, como es propio de nuestras disciplinas, un poco para contribuir con la comprensión también de todos estos cambios. Y lo digo porque pues, nosotros no tenemos las herramientas para aportar a la solución de problemas prácticos como lo hacen pues quienes están en el campo de la virología, de la inmunología, pero en cambio sí creo que tenemos un papel estratégico porque también estas situaciones tienen confundida a mucha gente. Hay muchas personas que están disminuidas en sus capacidades porque tienen mucho temor hacia adelante. Pues pensemos independientemente como de la función que ocupemos como en la universidad. Entonces, lo digo no como un llamado de atención, sino como para contarles que la facultad ha venido identificando que hay una oportunidad para las ciencias sociales y humanas de entender esta experiencia humana tan radical que no fue elegida por ninguno de nosotros, pero a la que tenemos que enfrentar, y entre mayor comprensión tengamos de la situación,
mucha mayor libertad tenemos para tomar decisiones en ese sentido. Entonces, yo quiero hablar como en nombre pues del equipo directivo, de mis colegas, de los estudiantes, del personal administrativo, que poco a poco vamos como dándole un giro también a esta situación para pues no solo para ser más eficientes, sino porque pues todos estamos preocupados también por nuestra seguridad existencial, por nuestra autorrealización, por la estabilidad de nuestras familias, pero eso no solo pues se resuelve con medidas prácticas que son muy importantes, pues como lavarse las manos, como el tapabocas, todo eso yo sé que es lo básico y hay que conservarlo, pero hay un nivel de la comprensión del problema que a veces nos ofusca, que genera incluso disonancias mentales, y yo creo que poco a poco también hay que ir creando como esos circuitos de reflexión sobre los impactos que sobre la vida emocional, afectiva, familiar, sobre la vida privada, la vida pública, aunque repito, pues esto no son soluciones tan prácticas como nos la pueden ofrecer pues quienes tienen las capacidades para desarrollar, digamos, remedios eficaces para la contención de este virus. Entonces quería como hacer esa pequeña reflexión también sobre eso. Natalia, permíteme, yo oyendo al profesor Miguel, creo que no hice como énfasis en algo que me parece muy relevante hacerlo en este momento, y que tiene que ver con el laboratorio de One Health y con el concepto de One Health. Es que el concepto de One Health es un concepto que involucra la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Y eso, sin duda alguna, como bien lo dice el profesor Miguel, está cruzado por simplemente todo lo que nos involucra a nosotros como seres humanos y como seres que habitamos, digamos, un espacio en un territorio determinado. Acciones que tienen que ver con el manejo cultural, por ejemplo, la aproximación frente al consumo de alimentos o frente al manejo del agua, o la responsabilidad, digamos, en la relación de la comunidad con el medio ambiente y con, obviamente, digamos que esas relaciones que se tejen, digamos, en la vida cotidiana, tienen una incidencia directa en el concepto de salud. Entonces, en ese sentido, parte de lo que dice el profesor Miguel es muy importante resaltarlo, y por eso hacía alusión al principio cuando decía que este laboratorio es un laboratorio de sede, es porque allí todo lo social tiene absolutamente toda la cabida que queramos. Parte de las investigaciones que se están haciendo allí, por ejemplo, es cómo incide, digamos, algunos vectores específicos frente a, por ejemplo, el comportamiento de diferentes comunidades, y eso cómo incide a la vez en la salud de las personas. Entonces, yo quiero hacer un énfasis en eso, profe Miguel, insisto, en que si nosotros lo miramos puramente desde el aspecto de la salud humana, pues obviamente allí hay unas capacidades y hay unas fortalezas muy importantes en nuestras facultades, fundamentalmente en ciencias agrarias y minas en este caso. Si nosotros lo miramos desde la salud animal, también hay una fortaleza muy fuerte desde la Facultad de Ciencias Agrarias. Si lo miramos desde lo ambiental, tiene cabida absolutamente todas las facultades, y por eso es que hemos planteado que este laboratorio es una estrategia muy importante que le hemos venido apostando, porque vemos que allí hay una relevancia esencial de articulación de todas las comunidades de las facultades de la sede de Medellín. Eso era un poco lo que quería complementar. Gracias, Natalia. Bueno, vice, no, y decanos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, a las personas que se conectaron. Por supuesto, pues agradecerles por este espacio en el que ustedes mismos solicitaron pues esta reunión para resolver las inquietudes. Por supuesto, invitarlos a que sigan conectados con nosotros a través de los correos, de las redes sociales, del portal de nuestra sede, en donde estaremos de manera permanente en contacto con cada uno de ustedes, por supuesto, para seguir resolviendo las inquietudes y para que sientan la universidad cerca y más viva que nunca. Estamos contigo, recuerden lavarse las manos y usar el tapabocas y, por supuesto, mantener la distancia social. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Muchas gracias, profesores Miguel, Guillermo y Vice. Muchísimas gracias, un saludo a todos, Natalia, gracias a todos. Feliz día para todos.
Muchas gracias para todos y feliz día. Gracias, muy amables a todos. Que estén muy bien. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.